ahora. Vale. Bueno, luego pincharemos a don Jaime Espinus y ahora vamos a pinchar a Carlos porque... ¿Cómo se hace? Ay, ya me he puesto... Aquí, ¿no? No, en la chincheta. Ahí. Vale. Ahí está. Está su cartelito aquí en el centro y es de forma virtual. Perfecto, muchas gracias. Cuando quiera, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, saludar. Solo un momentito, que empezamos. Es que buenos días a todos. Don Carlos Albaladejo, director general. Doña Victoria Sánchez, decana de la Facultad de Bellas Artes. Queridos profesores, queridos alumnos, personal de Administración y Servicios, bienvenidos a todos a este acto que va a dar comienzo a la 8ª edición de la Semana de las Artes del IES Floridablanca. Tenemos la suerte esta mañana de contar en este acto con personas que ejercen una gran responsabilidad en los dos ámbitos que intentamos conjugar en esta semana, que son la educación y las artes. En el ámbito de la educación nos acompaña el director general de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, Carlos Albaladejo. Gracias, Carlos, por hacernos un hueco en tu agenda, que ya me imagino cómo debe estar, y acompañarnos esta mañana en este momento tan emblemático ya para el IES Floridablanca. Tengo que decir que gracias a ese aspecto que invade y que está inherente en nuestro sistema educativo, como es la atención a la diversidad, y que Carlos ahora mismo pues dirige dentro del puesto que ocupa, pues se nos brinda la oportunidad de atender a nuestros alumnos en función de sus motivaciones y sus intereses. En este caso, un eje común para todos los alumnos que hoy hay aquí, que es el arte. Y en el ámbito de las artes, propiamente dicho, pues nos acompaña pues la máxima responsable de la Facultad de Bellas Artes, que es su decana, recientemente nombrada oficialmente, ejerciendo desde más tiempo. Muchas gracias, María Victoria, por la buena predisposición que has mostrado desde el principio, que tuvimos el gusto de invitarte. Y espero que este evento sirva pues, para potenciar la relación entre el instituto y vuestra facultad, ya que muchos de nuestros alumnos después, cuando terminan su bachillerato, pues continúan sus estudios con vosotros. Yo creo que trabajar en la misma línea y de una forma coordinada pues puede ser beneficioso para todos. De hecho, creo que va a ser fácil esa coordinación, puesto que compartimos ya desde hace muchos años incluso profesorado. Algunos de vuestros profesores son también profesores por la tarde, son también profesores de la Facultad de Bellas Artes. Y eso ha sido el motivo por el que se nos ha brindado esta oportunidad de conocer a doña Victoria y que hoy esté con nosotros. Te puedo asegurar que estás en uno de los centros de secundaria con más afluencia de alumnos motivados y bien formados en las enseñanzas artísticas. Nada más que hay que ver, darse un paseo y ver pues, las distintas obras y trabajos que ya hay expuestos de nuestros alumnos. Yo creo que tenemos una gran cantera. Las enseñanzas artísticas ocupan un lugar muy importante en este instituto, pues desde el 2001, en que se implantará la modalidad de arte. Fuimos de los primeros centros, junto con 4 o 5 más de la región, en los que se instauró el bachillerato de artes. En estos 20 años, desde el 2001 hasta acá, pues se han consagrado en el IES Floridablanca, se ha consagrado convirtiéndose en uno de los referentes de los centros en los que año tras año, paulatinamente, se va incorporando el bachillerato de artes. Y a pesar de que cada vez son más centros donde se puede cursar esta modalidad, yo creo que este centro sigue estando muy demandado por los estudiantes, ya no solamente de Murcia, capital, sino de otros municipios de la región e incluso de otras comunidades. Hemos tenido alumnos de Pulpí, que pertenece a la comunidad andaluza, ¿no?
Todo gracias, por supuesto, al excelente trabajo que llevan a cabo vuestros profesores, que cada día pues, realizan dentro del aula, y también a actividades como la que hoy vamos a comenzar, que os amplían el conocimiento. Desde 2007 venimos celebrando esta Semana de las Artes de forma bienal, cada 2 años, una semana dedicada a las artes en sus diferentes ramas y manifestaciones. Este año, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos todas motivadas por la pandemia, pues hemos decidido que era más necesario que nunca dar un paso adelante, unir nuestras fuerzas y hacer posible que se celebrara esta semana. ¿Y por qué? Pues porque nuestros alumnos se lo merecen. Sobre todo en un curso complicado en el que tanto alumnos como profesores han tenido que reconvertir su proceso de enseñanza-aprendizaje y adaptarlo a la nueva situación. En ese periodo de adaptación se han ido quedando muchas actividades por el camino, actividades que nutrían este bachillerato de arte, como por ejemplo, os voy a comer, todos conocéis, sabéis, la visita que todos los años hacíamos al Salón Manga, o el viaje a Madrid, a la Feria de Arte Contemporáneo, a la Feria de Arco. El año pasado casi que estabais volviendo algunos, me están haciendo así los alumnos, estabais volviendo por estas fechas de Madrid, de ese viaje a Arco, que este año evidentemente no se ha podido realizar, o visitas a la Filmoteca Regional, o la participación de nuestro coro en la red de coros escolares, en el programa Cantemos. Todo eso se ha quedado por el camino. Así que por eso hemos considerado necesario, quizás más que nunca, la celebración de esta Semana de las Artes este año, en el IES Florida Blanca. Tengo que decir también que me siento muy satisfecha y orgullosa porque lo que iba a ser en principio una semana sencilla, con pocas actividades, a modo testimonial, pues al final, sin darnos cuenta, se ha convertido, yo diría, que en una de las más potentes de los últimos años. Nada más que hay que ver el programa, con la cantidad de actividades que hay previstas y la calidad de las actividades. Con estas actividades lo que pretendemos es acercar a nuestros alumnos, a vosotros, a los alumnos, sobre todo los que habéis optado por cursar el bachillerato de artes, acercaros a experiencias más próximas a la vida de un artista propiamente dicho, que ejerce como artista y que es reconocido como tal. Por ello contamos con un gran elenco de profesionales de las distintas ramas artísticas, tanto de las artes plásticas, de las artes escénicas y la música, fundamentalmente. Bueno, queridos alumnos, en estos días vais a tener la oportunidad de aprender nuevas técnicas, algunas tan innovadoras y específicas que no se pueden tratar en el aula dentro del currículum del bachillerato, pero que vosotros en estos días vais a tener la oportunidad de conocer. Técnicas de grabado, de serigrafía, de fotografía, de doblaje, de ilustración. También vamos a contar con un ciclo de conferencias a cargo de personas pues, tan relevantes como Pablo Llorens, que es productor de cine y de animación y ganador de 2 Goyas, que no es poco. O del compositor y productor musical, que hoy nos acompaña, don Jaime Stinus, que ahora veréis su gran trayectoria. O la famosa ilustradora de cómics Raquel Wu, el compositor de cine Andrés Santos, entre otros. También vais a tener la oportunidad de participar en un proceso creativo musical con Amarela, por ejemplo, o en la elaboración de un videoclip a mano de Adrián Gutiérrez, entre otras actividades. Vais a poder participar en una performance, vais a montar un flash mob y, por supuesto, vamos a disfrutar también con las representaciones teatrales de nuestros alumnos, de vuestros compañeros del Bachillerato de Artes Escénicas, de la asignatura de Artes Escénicas, con la preparación de su profesor, José Ángel Rasilla. Hoy más que nunca
en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, el arte debe ser parte de nuestra vida. Pues además de una forma de comunicarnos, nos permite un poco evadirnos, nos provoca emociones y nos libera de tensiones, ¿vale? Cosa tan necesaria hoy en día. Nuestro mayor deseo es que, además de aprender, los alumnos disfrutéis de las actividades de esta semana. Quizá algunos de vosotros incluso os ayude a definir vuestro futuro profesional, o incluso qué estudios académicos queréis realizar después del bachillerato, que algunos todavía lo tenéis un poco ahí indefinido. Ojalá, ¿verdad? Ojalá podáis ya daros cuenta de lo que queréis hacer. Es una decisión muy importante y quién sabe. Lo mismo cuando finalice la semana decía, ay, pues yo quiero ser como esta ponente que vino y nos enseñó, yo me quiero dedicar a lo mismo que aquella otra persona. Y yo creo que con eso tendréis gran parte de vuestro éxito asegurado, porque lo más importante es tener claro dónde quiero llegar y qué es lo que quiero conseguir. Porque después, una vez teniendo claro eso, es cuestión de mucho trabajo y esfuerzo. Y llegaréis con vuestro talento y vuestras cualidades donde os propongáis. Lo importante es saber dónde quiero ir. Así que simplemente os animo a que aprovechéis estos días, las actividades que están previstas, porque no todos los alumnos de vuestra edad tienen la oportunidad de conocer de cerca a profesionales y artistas como los que van a pasar en estos días por el Flori. Algunos de ellos hace incluso años que estaban ahí, sentados como vosotros, inaugurando otra edición de la Semana de las Artes. Y al cabo de unos años se han formado y ahora vienen a contaros a vosotros lo que han sido capaces y lo que han conseguido. Espero que sigamos aquí y algún día estéis vosotros aquí arriba. En fin, no quiero extenderme más. Simplemente, pues, quiero dar las gracias a todas las personas que han participado en la organización de esta semana, que os puedo asegurar que no ha sido fácil. Quiero dar las gracias a la Jefatura de Estudios, a los profesores, por supuesto, sobre todo los profesores de dibujo y artes plásticas, a los profesores de artes escénicas y a los profesores de música, al personal de administración y servicios y a la Asociación de Padres y Madres, porque nos ayuda a subvencionar algunas de estas actividades, y al Ayuntamiento de Murcia también, que colabora con nosotros. Y, por supuesto, gracias a los ponentes, a todos ellos, por aceptar nuestra invitación con tanto agrado y por su predisposición y generosidad, compartiendo su tiempo con nosotros para enriquecernos pues, con su experiencia y acercarnos un poquito más a las distintas disciplinas artísticas. Le voy a dar la palabra ya a don Carlos Albaladejo, que es el director general, como ya he dicho, representa a la Consejería de Educación, de la que nosotros hoy dependemos, y os quiere dedicar unas palabras. Carlos, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, María. No sé si se me oye bien. Sí. Perfecto, muy bien. Es que no sé, estoy con el móvil y ya sabemos que la tecnología algunas veces juega malas pasadas. En primer lugar, naturalmente, en nombre de la Consejería, agradecer la invitación a esta importante inauguración de esta octava y bianual Semana de las Artes que organizáis desde el IES Florida Blanca de Murcia. Por tanto, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, pedir disculpas. A su vez, también, por una parte, porque a la consejera le hubiera encantado estar también en esta presentación con vosotros, pero por problema de agenda, pues no ha podido hacerlo. Pero sí me encarga que transmita un saludo a toda la comunidad educativa del IES Florida Blanca y que la felicite no solo por esta organización de esta Semana Cultural, sino por toda la tarea docente que va realizando de una manera tan profesional, tan dedicada y tan
vocacionada, pues desde hace muchos años, desde hace muchos años. Yo iba a decir desde siempre, vamos a decir desde casi siempre, porque la solera del instituto y la trayectoria del IES Florida Blanca en Murcia, pues es conocido evidentemente, como decía la directora Marien, ¿no? Pues no solo por la ciudad de Murcia, sino por toda la región y fuera de la región de Murcia. Quiero saludar, naturalmente, a el equipo directivo y a los departamentos de artes plásticas, escénicas y de música, que habéis organizado esta nutrida agenda de eventos que van a tener lugar hasta el viernes a mediodía y que van a pasar por ahí, pues, lo más granado, ¿no?, del arte y de la cultura. En nuestra consejería confluyen las dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la educación y por otro lado, la cultura, porque así se llama. Y por tanto, somos unos perfectos convencidos de que el arte no solo tiene una dimensión educativa, sino una dimensión formativa en lo que entre todos queremos hacer de nuestros alumnos, que es darles y ofrecerles una educación integral máxime en una comunidad educativa que ha apostado desde hace tanto tiempo por las artes y la cultura, como es la comunidad educativa de el Florida Blanca. Quiero saludar a la asociación, naturalmente, de madres y padres del instituto y agradecer también al ayuntamiento y a la Universidad de Murcia, aquí, en esta mañana, representada también por la decana de la Facultad de Arte, ¿no?, de doña Victoria Sánchez. De verdad, muchísimas gracias, no me voy a extender más. Disculpar mi ausencia también en ese salón de actos, porque me hubiera encantado, encarecidamente, de verdad, sinceramente, estar con vosotros, pero por cuestiones de normativa, pues solamente tienen acceso a los centros educativos aquellas personas que tienen relación directa con la actividad docente o aquellas personas que ejercen algún servicio directamente a la tarea educativa. Y, por tanto, en este caso, quien debía estar en ese salón de actos, naturalmente, aparte de la directora, pues es la ponente, ¿no?, la experta, la profesora María Victoria Sánchez. Si había alguna presencia prescindible esta mañana, pues era la del director general, porque mi intención era acompañaros, deciros unas palabras, naturalmente, de felicitación y de ánimo y toda la suerte para esta Semana Cultural, donde efectivamente, Marien, esperemos que aparte de ampliar conocimientos curriculares en relación a las artes, pues puede ser, ¿no?, que se despierten vocaciones para el día de mañana en relación, pues, a todas las enseñanzas, disciplinas y modalidades artísticas. Ojalá sea así, porque la región de Murcia, si es así, será muchísimo mejor. Quiero terminar felicitando y dirigiéndome, por supuesto, a los protagonistas de la tarea docente de esta semana, como es el claustro y como son los alumnos. Y especialmente dirigirme a los alumnos para decirles que tenéis mucha suerte, muchísima suerte, posiblemente no seáis conscientes hasta dentro de unos años, tenéis mucha suerte de haber estudiado y de estar estudiando en el instituto donde lo estáis haciendo, porque tiene unos estándares de calidad gracias a su claustro, pues impresionante. Así son los resultados que siempre arroja, pues en las distintas pruebas, en selectividad y en todos los sitios donde estáis, no solamente con el programa Cantemos, sino en todos los lugares donde estáis. Perdonad, pero como estoy con el móvil, me llaman por teléfono y voy desapareciendo de vez en cuando. Nada más, es el momento de darle paso, creo, a la profesora María Victoria, decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Murcia, María Victoria Sánchez, que estoy seguro que os va a hacer disfrutar por una magnífica conferencia. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos enormemente que hayas podido estar con nosotros esta mañana y siempre la verdad es que dar las gracias a la consejería porque bien sea a través de una persona u otra, unas veces Esperanza, otra vez en este caso esta vez tú, pues siempre nos sentimos apoyados en nuestras actividades, ¿no? Así que pues agradeceroslo enormemente.
Y voy a darle paso a María Victoria para... Como te decía, antes de despedirme, Marien, Sí. pues prometer, ¿no?, una visita ya sí Visita presencial. presencial. Cuando tú me lo indiques, estoy deseando esperar la oportunidad de poder hacerlo en cuanto se pueda y cuanto antes. No te preocupes, que lo tengo ya anotado y no se me va a olvidar. Muy bien, un saludo. Venga, gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, le damos la palabra a María Victoria. Pues muchas gracias, María. En primer lugar, quería agradecer al IES del Florida Blanca, me encanta lo del Florida, eso no lo voy a oír. La presencia aquí, ¿no? El propiciar que la Facultad de Bellas Artes pues, pueda estar presente en nuestra semana, pero no solo en nuestra semana, sino que creo que en un futuro el establecimiento de esa relación, ¿no?, va a ser muy fluida y con todo el equipo docente vuestro y con todos los estudiantes, ¿no? De hecho, muchos estudiantes de los que tenemos en nuestra facultad vienen de aquí, vienen muy bien preparados. Exportáis talento de alumnos, de estudiantes y también de profesorado, ¿no?, porque compartimos docentes y eso pues siempre se establecen sinergias muy, muy interesantes. También felicitaros, ¿no?, porque realizar una semana de las artes, una semana en la que se implican muchísimas conferencias, talleres, ponencias, es decir, es muy complejo, ¿no? Y como decía antes la directora, en este momento de pandemia pues todavía se hace todavía más complicado. Pero es verdad que estos momentos difíciles siempre hacen que saquemos lo mejor todas las personas que formamos la sociedad, ¿no? Y bueno, pues hay un compromiso, ¿no?, entre los estudiantes, los alumnos, los profesores y ponentes de otros lugares, ¿no?, que han pasado por aquí o que ya son profesionales, que hacen que compartan sus experiencias. Y eso creo que siempre es bonito, ¿no? Como decía, María, todas esas actividades son numerosas que, vamos, yo digo, me voy a apuntar, voy a venir porque son súper interesantes y, como decía ella, transversales. Hay cosas y hay conocimiento que se adquiere en el aula, que se adquiere con los docentes, haciendo tareas, haciendo evaluaciones, pero hay algo que siempre subyace, que es la transversalidad, es decir, conocer cosas diferentes a los que están los currículos, ¿no? O sea, cada vez que conocéis más cosas, podéis ser más creativos, porque la creatividad consiste en eso, en establecer conexiones, ¿no?, entre conocimientos diferentes y manifestarlo de una forma diferente a la que lo hubiera hecho otra persona que no somos nosotros. Es decir, ese tipo de conexiones son vitales para la creatividad. Creo que el conjunto de los estudiantes que estáis aquí, bueno, vosotros llamáis alumnos, ¿no? Sí, bueno, da igual. De los alumnos que estáis aquí, es porque tenéis un espíritu creativo, es decir, sois inquietos, veis las cosas de otra forma y las queréis comunicar de otra forma diferente y muy personal, ¿no? Y ese aporte es fundamental, ¿no? No es siempre hacer lo mismo, sino vuestra visión particular sobre un problema que expresáis de una determinada forma. Eso es fundamental. Sobre la importancia de las artes, yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Es decir, es relevante en esta época de pandemia que estamos pasando, hemos pasado, en el momento del encierro se ha consumido cultura en todos los niveles, ¿no? Musical, escenográfica, artística, en cuanto a audiovisuales, la pintura, todos los museos en red han abierto sus colecciones, otros textos literarios también se han abierto, es decir, la solidaridad de los artistas ha sido máxima, ¿no? Quizás sea ahora el momento también de agradecer, ¿no?, esa generosidad, pues aportándoles y ayudando también en el ámbito de la cultura, pues asistiendo a exposiciones, a estrenos, al cine, al teatro, es decir, a todos los ámbitos de la cultura. Yo no voy a dar la conferencia, la va a dar Jaime, pero bueno, sí que me gustaría, conduciendo hacia aquí, sí que venía pensando de, bueno, que cuando yo estaba en el instituto, ¿qué me hubiera gustado que me dijeran, ¿no? No sé, qué aportación, ¿no? Sobre todo ilusión, ¿no? Yo creo que tenéis que tener ilusión por aquello que hacéis. O sea, lo que sea que os queráis dedicar, tenéis que hacerlo con ilusión, sobre todo con pasión. Si uno no tiene pasión por las cosas, al final es una carga. Al final es una carga y es como algo que te obligan a hacer porque tienes que hacer.
Pero si realmente eso que tú estás haciendo te ilusiona y te apasiona, no os va a costar estudiar, no os va a costar trabajar, no os va a costar en nada dedicarle horas y horas, ¿no? Porque en el mundo de las artes hay una dedicación de muchísimas horas. Es decir, no es que yo termino mi trabajo, que es de 9 a 2 o de 9 a 3 y me voy. El que es artista o el que trabaja con las imágenes está todo el día obsesionado buscando imágenes y viendo detalles. Es decir, la forma de observar y de mirar de los artistas es diferente. Donde alguien ve una bolsa de basura, pues otro artista o otra persona ve una luz o un volumen o algo que le llama la atención, ¿no? Entonces, eso es una pasión constante que hay que ir trabajando. No es que yo como soy artista, ya soy artista y ya está. ¿Qué va? Hay que formarse, hay que estudiar, hay que dedicar horas y hay que ver las cosas con una mirada siempre diferente. Yo la verdad es que en el instituto estudié el bachiller tecnológico, ¿no? Porque iba a hacer arquitectura. Y bueno, pues como hay una prueba que es de estatua y tal, pues me iba preparando, ¿no? Y nada, me iba a estudiar arquitectura, además física, matemáticas, me encantaba. Llegó un momento que mi padre, pues a lo mejor si la de BAU era en junio, nosotros teníamos en junio, pues en mayo me dijo, oye, pero tú esto de la arquitectura, ¿a ti esto te gusta? Y yo dije, sí, a mí esto, sí, es que me gusta mucho y tal. Y me dice, ¿pero eso te apasiona? Y yo digo, hombre, me apasiona. Le digo, hombre, no, a mí lo que me apasiona es la pintura. Y me dijo, mi padre me dijo, dice, pues en la vida hay que hacer lo que a uno le apasione. Si te apasiona la pintura, estudia Bellas Artes. Claro, pero es muy generoso por su parte, ¿no? Porque parece que es que un padre quiere que uno estudie. Pero realmente no, los padres lo que quieren, lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que se dediquen a aquello que les apasiona, porque la carga de trabajo, la carga vital es diferente. Entonces, os animo a que aquello que queráis, que os dediquéis a ello con pasión, porque es la única forma de que no os pese el trabajo que vais a hacer y que la experiencia vital que tenéis con esa pasión sea muy cercana a vosotros. Esto es lo que quería transmitiros en el sentido de que hagáis aquello que os apasione porque es fundamental para vuestro desarrollo personal. Y yo creo que no quería decir nada más, simplemente ya se ha dicho, ¿no? El vínculo con la facultad es muy directo, aquellos que queráis seguir estudiando vuestros estudios en Bellas Artes seréis muy bienvenidos, por supuesto. Y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algún proyecto conjunto para que os visitéis, bueno, de forma virtual, por supuesto, pero físicamente cuando queráis, y a ver si hacemos algún pequeños proyectos positivos en nuestras instalaciones, que podría estar bien, eso lo iremos conformando estos días, que a lo mejor podría funcionar. Sí. Y bueno, pues la vinculación es máxima y las ganas de trabajar con vosotros, por supuesto, son fundamentales para el beneficio hacia vosotros es muy importante, ¿no? Queremos trabajar en la misma línea para fortalecer nuestra formación. Y pues, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a Victoria. Yo le voy a tomar la palabra, lo que nos acaba de decir, fijaos, parece que lo ha dicho así, nos ha ofrecido, he entendido yo, la Facultad de Bellas Artes para exponer vuestros trabajos. O sea, yo creo que es una generosidad también que le agradezco y lo vamos a hacer, claro. Seguro. Porque el instituto se nos queda pequeño ya para exponer tanto, ya no tenemos paredes, no tenemos ya paredes. Bueno, pues... al hilo de lo que venía haciendo Victoria, yo creo que un ejemplo, voy a dar, a ver, no sé si ya sabéis. No, tengo que quitar el pincho, ¿no? A ver, voy a pinchar. No, Jaime, buenos días. Vamos a esperar a que pase la campana. Bueno, lo que os decía, que voy a presentar ahora, vamos a dar comienzo a la primera actividad, a la primera conferencia de esta semana, a la conferencia inaugural. Y yo creo que es un ejemplo, nuestro ponente, don Jaime Espinus, es un ejemplo de pasión, ¿no? Por su trabajo, lo que acaba de
de decir Victoria, porque según he leído yo, él es músico, compositor y productor musical. Quizás uno de los mejores guitarristas y productores de nuestro país. Sí, sí, o sea, lo he leído y no en un sitio solo, Jaime, lo he leído en varios. Él es natural de San Sebastián, pero reside en Barcelona. Empezó sus estudios, lo digo por lo de la pasión, porque a mí me llamó la atención también, porque empezó estudios de ingeniería, ¿cierto? Correcto. Sí, sí. Pero pronto se dio cuenta de que lo que le gustaba era la música y dejó de estudiar ingeniería para dedicarse a la música tocando en varios grupos locales. Llegó a tener un grupo que se llamaba Bracama, con el que grabó varios discos, y ya pues después formó parte de la Orquesta Mondragón, de los que estamos aquí, que somos de otra generación distinta a la vuestra, y los alumnos están diciendo que sí, o sea, que conocen la Orquesta Mondragón. Pues era guitarrista de la Orquesta Mondragón y compositor. Y desde entonces hasta ahora ha ido trabajando y colaborando como productor, director artístico y músico, pues en diferentes grupos y con diferentes artistas como Radio Futura, Loquillo lo conocéis, Gabinete Caligari, Los Rebeldes, Hombre G, bueno, todo, de mi generación todos, yo los conozco a todos, Joaquín Sabina, Antonio Hidalgo, entre otros. Con Loquillo incluso llegó a ser telonero de los Rolling Stones, ¿sí? Sí, sí. O sea que una persona que en el mundo de la música, pues, de la música española, pues creo que es muy relevante. Y que actualmente pues sigue trabajando en diversos proyectos con su productora propia que se llama Clandestinus Music. Y a lo largo de este tiempo pues, ha sido galardonado con distintos premios. Esta mañana viene a hablarnos del proceso de producción musical con una conferencia titulada Grabación sonora, origen y evolución, de la copia realista a la creación abstracta. Yo quiero darle las gracias enormemente a don Jaime Tinus por aceptar esta invitación, esta propuesta, porque tenemos que pensar que don Jaime no es ni profesor ni divulgador, es artista. Y esta mañana se ha preparado una conferencia expresamente para nosotros, lo cual, pues bueno, es para estar muy agradecidos por nuestra parte. Así que, bueno, no me voy a extender más, voy a darle pase para que comience su conferencia. Jaime, cuando quieras. ¿Me oís? ¿Oímos? ¿Qué tal? ¿El sonido cómo lo tenéis? ¿Me oís perfectamente? ¿Mal? Le oímos un poco flojo. Flojo. Antes pasaba lo mismo, pero lo han solucionado, creo. A ver, yo es que no sé. A ver si hay alguien. ¿Puedo subir un poco? Porque el audio de aquí está bajado. Hola. Ahora mejor. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. Sí, ¿ahora mejor? Ahora mejor. A ver, veo cabezas que mueven, sí. Es que hemos girado la cámara para que veas a nuestro alumno, a nuestro público. El salón de actos está pues con un aforo muy reducido, pero por lo que nos permite la situación. Y hay otros alumnos que siguen la conferencia online desde las aulas. Muy bien. Oye, pues empiezo ya. Buenos días. Sí, sí. Es un honor comenzar esta Semana de las Artes. Gracias por las amables palabras que me acabas de brindar, como que, elogiándome como músico. Y bueno, voy a empezar la conferencia. Cuando me pedisteis dar una conferencia sobre la música, en principio lo primero que es buscar el título. No sabía, y el título muchas veces es una frase que tampoco hay que darle mucha importancia, es un poco envoltorio para explicar todo lo que voy a hablar después.
Hago un inciso porque hay unas palabras que ha dicho Victoria Sánchez que para mí son vitales, que es la pasión por lo que a ti te gusta. En este caso, en mi caso personal, es obviamente la música y voy a hacer varias partes en mi exposición. Un principio, en realidad voy a hablar de mí, ¿eh? Yo soy un músico autodidacta. Como bien habéis dicho, yo en aquella época, que era más difícil, no había escuelas de música como tenéis ahora, ni de arte, era mucho más complicado cualquier disciplina artística. Entonces, empecé a estudiar ingeniería industrial, pero después de haber acabado preuniversitario, en aquella época había preu, pero aquello no era para mí. Yo desde muy pequeño, ahora lo explicaré, la música era lo que me motivaba más. Me adentré a tope en el mundo de la música hasta que, pues, cuando tenía 20 años, ya había llevado 2 años de carrera, tuve mi primer contrato discográfico y ahí lo vi clarísimo, ¿no? En otro apartado, veremos a ver qué es lo que es, qué supone la música en nuestras vidas, ¿eh? Después, quizá tendría que explicar el proceso histórico de lo que es, no la música en sí, sino grabarla en un soporte, ¿eh? Y ya por último, lo más importante en realidad es cómo todo este proceso de grabación, que sobre todo en el siglo XX ha sido vital, todo ese proceso, lo que ha supuesto en el desarrollo artístico de la música como arte y como producto de consumo, no lo olvidemos, ¿eh? La música popular es un producto de consumo, pero nunca hay que quitarle ese valor artístico que tiene. O sea que, bueno, ya os he dicho que yo lo siento, soy un músico autodidacta, nadie me ha enseñado, no he ido a un conservatorio, no he ido a un instituto de escuela secundaria con enfoque artístico, como tenéis la fortuna como tenéis vosotros la fortuna. Lo que sí descubrí desde mi infancia es que en la música había algo que me atraía, había algo que era superior a mí. En mi casa, de pequeño, afortunadamente se oía mucha música clásica, luego música popular, de baile. Estoy hablando de finales de los años 50, 1950, finales. Pero yo creo que fue a finales de los años 50, había un tipo de música que eran los primeros grupos instrumentales con guitarra eléctrica. Y había los grupos, me acuerdo que eran los Ventures, los Shadows, Duane Eddy, que era un guitarrista muy conocido en su momento. Bueno, muy conocido no, en Estados Unidos era conocido. Y yo creo que cuando escuché aquella cosa, aquel sonido, me quedé fascinado, ¿no? No me preguntéis por qué, pero yo creo que a raíz de esto, también como anécdota, puedo contar que cuando tenía 5 años, me acuerdo que en un restaurante comiendo con mis padres, en un restaurante, era un balneario, un sitio como muy lujoso de aquella época, ¿no? Mis padres estaban con unos invitados que venían de Madrid. Pues así, por arte de Birlibirloque, me metí debajo de la mesa y empecé a gritar, quiero una guitarra, ¿no? Me imagino el comentario de mis padres como diciendo, el niño hay que dejarlo, ¿no? Pero bueno, no sé, esto, hay cosas que te marcan y inconscientemente, o sea, no era un movimiento razonado, porque a los 5 años ya me dirás tú, ¿no? Había algo ahí encima, había algo superior a mí que me atraía. La música en sí y la guitarra en particular, ¿eh? Digo, con todo esto lo que quiero decir es que lo más importante muchas veces no es lo que te enseñan, aunque cuidado, sí que es importante. Lo importante es enfocarte en lo que te llame la atención, ya sea música o lo que sea. O subir montañas o conducir coches o lo que sea, o ir en bicicleta, ya sea. O pintar o escribir, lo que te llame la atención y hay algo que te apasione desde pequeñito y veas que es algo que no puedes prescindir de ello, tírate por ahí, busca, descubre, porque cada pequeño conocimiento te lleva a otros.
consecuentemente, cada descubrimiento que tienes, por ejemplo, en mi caso, en la música, cada vez que descubría un sonido nuevo, un acorde nuevo, todavía me hacía más preguntas, ¿no? Una vez que haces un pasito más, te atreves a descubrir otros pasitos que están todavía para ti desconocidos, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto, a los 10 años tuve mi primera guitarra y hasta hoy, ¿no? En este momento tengo 67 años y sigo viviendo de la música, para la música y por la música, ¿no? Ya sé que vivimos ahora en un mundo atiborrado de información y de inputs de todo tipo. Y que todo esto, pues muchas veces te puede llevar a una actitud pasiva frente a todo lo que se nos ofrece, ¿no? Hay tantas cosas por ver y oír, es todo tan fácil. Buscas cualquier cosa en internet, digo buscar, por lo menos ahí estás haciendo una actitud activa, pero muchas veces nos quedamos mirando a ver lo que nos ofrecen las redes, lo que nos ofrecen ya la televisión. Vosotros no sé si veis la televisión, eso es cosa de boomers, pero recibimos muchos inputs inconscientemente sin nosotros quererlo. Esto muchas veces nos puede llevar, ya te digo, a una actitud pasiva. Muchas veces los algoritmos que indican que si, por ejemplo, si algo te gusta, si te gusta esto, te gustará esto otro. En realidad, bien, hacer caso, pero también buscad lo que no os diga el algoritmo. O sea, hay que profundizar, sobre todo cuando hay algo que te emociona o que te apasiona. Y cualquier cosa, ya te digo, algo que nos despierta la curiosidad y eso nos motivará una actitud más proactiva. Si gracias a todos estos inputs que estamos teniendo en el momento actual, si esto hace que os despierte la curiosidad en algo, pues bienvenido sea. Pero atacar por ahí y tirar hasta donde, tirar adelante en ello. Me gustaría hablar, vamos a ver, ya he hablado un poco de este comienzo. Ahora vamos a ver lo que es la música. Vivimos en un mundo, la música está en todas partes, en la televisión, en la radio, en los smartphones, en los videojuegos, cuando vas a comprar una tienda, en el cine, en los ascensores, en los bares, discotecas. Bueno, discotecas creo que ahora no, cuando se pueda. Algunas veces conscientemente, o sea, muchas veces quieres escuchar algo y conscientemente vas, lo escuchas, lo oyes, pero la mayoría de las veces de forma inconsciente o subconsciente. También, bueno, esto antiguamente, hace unos años se llamaba music, que eran músicas de fondo, se utilizaban en las tiendas, en los aeropuertos, en la música, que muchas veces era para no provocarte ninguna situación tensa, sino al revés, para la música placentera, teóricamente, y que te sintieses a gusto, ¿no? Esto también tiene una componente que a lo mejor te pueden reconducir a algunas cosas u otras. Yo siempre estoy convencido que las músicas que escuchas en muchos grandes almacenes o en grandes tiendas por ejemplo, de muebles que todos conocemos, pues la música que ponen muchas veces te está llevando a una actitud, a un sentido euforizante, y yo creo que a sentirte feliz y a consumir más. Nunca hay que olvidar que la música también tiene el aspecto artístico placentero, pero que también la música puede ser utilizada funcionalmente para un fin. Ese fin puede ser bueno o malo, lo que queráis, pero la funcionalidad, por ejemplo, un himno es una funcionalidad de la música. La música de baile también nos hace sentirnos bien, hace que bailemos. Cuando cantamos el Happy Birthday o Feliz Cumpleaños, pues es lo mismo, eso tiene una funcionalidad. Respecto, por ejemplo, a la música que he dicho antes, de música
que se oye de forma subconsciente. Hace unos años, bueno, no sé si hay una música que se denomina ambient music, que desarrolló un autodenominado, digo autodenominado porque él mismo, a sí mismo se llama no músico y productor y artista plástico, que es Brian Eno. Fue productor de U2 y de muchos grupos y tal, ¿no? En el que desarrolló un tipo de música que tenía un desarrollo muy lento y que estaba en el umbral del ruido de fondo. Quiero decir que un poquito más bajo ya no se oía, y un poco más alto ya estaba un poco por encima. Bueno, fue un experimento importante. Por ejemplo, paseando por la ciudad también oyes ruidos, oyes patrones rítmicos, puedes oír un tren, el tren tiene, o sea, digamos, el tren tiene patrones rítmicos. O sea, con esto quiero decir que incluso en un entorno urbano hay ruidos que, a diferencia de lo que decía Napoleón Bonaparte, que decía que la música era el mejor de los ruidos, yo creo que el ruido forma parte de la música en el sentido amplio de la palabra. Luego explicaré, de hecho, a principios del siglo XX había una corriente artística que era el ruidismo. Otra cualidad de la música es que tú no puedes cerrar los oídos. O sea, ya hemos visto que tú puedes escuchar algo conscientemente y también inconscientemente. Puedes cerrar los ojos, puedes dejar de ver algo, puedes dejar de ver una película, pero seguirás oyendo. Puedes dejar de ver una foto si cierras los ojos. En la pintura, en el cine también, obviamente. En la escultura, sin la vista. Bueno, en la escultura quizá por el tacto puedes apreciar de alguna forma lo que es la cultura, una obra escultórica. Quiero decir que la música y el sonido en general no necesitan una actitud activa y consciente. Simplemente entra un sonido por nuestros oídos las 24 horas del día. También muchas veces la música, o en este caso, por ejemplo, canciones, tienen una importancia una importancia muy especial, sobre todo cuando te acuerdas, que nos hace recordar momentos de nuestra vida, ¿no? La primera vez que, lo que sea, aquel día que, lo que sea, te acuerdas de una canción que oías en ese momento, ¿no? De hecho, dicen que también, por ejemplo, la memoria musical es lo último que se pierde. Ahora me estaba acordando, no sé si visteis la reacción de esta señora que era muy mayor, que vivía en una residencia, creo que era en Alcoy, y que había sido primera bailarina de Nueva York. Estaba muy enferma de Alzheimer y cuando le pusieron la música del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, empezó a bailar con las manos en la silla de ruedas, cuando ya apenas se podía conectar con el mundo exterior, ¿no? Bueno, la verdad, realmente la música para mí, y bueno, ahora que todo esto que he explicado, realmente es la cosa más importante que me ha sucedido a mí en la vida, ¿no? Vamos a hablar un poco de la historia de lo que es la historia de cómo grabar la música en un soporte, porque claro, hasta hace finales del siglo XIX la música era un arte efímero. La música no existía más que si no había un músico que la estuviese tocando en directo, un músico, un cantante, una orquesta. Y en cuanto se acababa el concierto, desaparecía el encanto, ¿no? No, solo se podía escuchar música en directo. O sea, imaginaros lo que debía ser aquello, comparado con el mundo tal como es ahora, ¿no? Bueno, me podéis decir que sí que había partituras, ¿no? La partitura no es música, la partitura es un lenguaje, es bastante distinto. Y de hecho la partitura sí servía para que un iniciado en ese lenguaje pudiese interpretar una obra musical. Digo interpretar, porque en la partitura hay notas escritas, hay tempos, hay cadencias, hay dinámicas, pero la verdadera magia
la verdadera magia de todo es la interpretación de cada músico. ¿Sabes? Lo importante es lo que no está escrito, sino lo que oímos, ¿no? Bueno, pues todo esto cambió desde que la música pudo ser grabada en un soporte y reproducida posteriormente. Sí que había anteriormente, en los siglos anteriores, siglo XVI y tal, había cajas de música, había carillones, que son como xilófonos, ¿no? Que se tocaban. Había rodillos que accionaban, eso en 1840. Había unos rodillos que accionaban unas válvulas o también unos rodillos con agujeros que accionaban, eran rodillos de papel que accionaban las teclas de un piano. Eso era el primer secuenciador. O sea, ahora todo el mundo sabe lo que es un secuenciador, si el que más o menos mínimamente se dedica a la música, pues el primer secuenciador ya existía en 1840. Y en aquellos rodillos de papel que tenían unos agujeritos, esos agujeritos accionaban las teclas de un piano, entonces se daba vueltas a la manivela y en la pianola, que así se llamaba, pues reproducía una música. Claro, la música, un tanto falta del espíritu, lo que he dicho antes, de la interpretación del momento del músico, ¿no? De todas formas, la primera grabación que hubo, o sea, grabación que pudo ser después reproducida, aunque hubo un intento antes, pero no pudo ser reproducida. O sea, se habían grabado, pero no se habían podido reproducir. Se escribían en un papel con carbón una especie de signos de ondas, pero no se habían podido reproducir. La primera reproducción, grabación y reproducción posterior fue gracias a Thomas Edison, inventor de muchas cosas, entre otras cosas de las bombillas, ¿no? Fue en 1870, 70 y algo, no sé. Grabó una frase: Mary had a little lamb. O sea, María tiene un corderito. María tenía un corderito. ¿Y cómo la grabó? Pues consistía en una bocina en la que tú cantabas, recogía el sonido, principalmente en mensajes hablados, y lo convertía en vibraciones transmitidas por medio de aguja a un cilindro de cera. Primero era de cera, después fue de plástico. En unos cilindros así que daban vueltas manualmente. Claro, los primeros cilindros, estos de cera, bueno, esto se reproducía después, el camino contrario, se reproducía y la aguja esa volvía otra vez a enviar las vibraciones a esa bocina. Me imagino que habréis visto alguna vez una foto o algo de esas bocinas primigenias, ¿no? Los cilindros de cera se convirtieron después en plástico, pero claro, se gastaban muy pronto. Eran copias únicas, cuidado, esto había que tenerlo en cuenta. O sea, no se podían hacer copias de esto. O sea, cada vez que, o sea, si tú querías una grabación, se grababa, te llevabas la copia y si otra persona querías la misma grabación, había que volverla a grabar otra vez. Todo esto se hacía de forma mecánica. O sea, esto dio paso a un tal Berliner que unos años más tarde, en vez de cilindro usaba discos planos. Disco plano, el material también mejoró, se podían hacer copias de lo que se llamaba una matriz, como si fuese un negativo de una foto antigua. O sea, se planchaban las copias a partir de un negativo. Esto, mira, pues ya estamos ahí con los primeros LPs. No sé si LPs ahora, bueno, sí, se siguen usando. Parece ser que han vuelto de alguna forma los vinilos. Y ya en 1902, pues es la primera vez que se vendió 1 millón de copias, curiosamente. De los primeros discos que hubo, había un tenor muy famoso que era Caruso, y grabó un aria en un disco de estos planos y vendió 1 millón de copias en aquella época, que esto era, vamos, bestial.
Bueno, ya fue desarrollándose cada vez mejor el invento este de y hacer mecánicamente unos surcos por los que transcurría una aguja y se reproducía la música. En los 40 el material cambió, fue vinilo, pero ya el paso importante fue el uso de la electricidad y de las ondas electromagnéticas. Cuando Maxwell, un señor Maxwell, demostró que las ondas magnéticas y las eléctricas eran más o menos lo mismo, formaban parte de campos electromagnéticos. Con lo cual, estas ondas, esto que se podía grabar, ya se podía convertir en ondas electromagnéticas y a su vez magnetizar estas ondas por medio de unos imanes, magnetizar unas bandas de cinta que tenían en principio limaduras de hierro que, digamos, movían los iones dentro de esas limaduras de hierro, con lo cual después, con otra cabeza reproductora, se podía reproducir otra vez el sonido. Se utilizaban cintas, no sé si habéis visto ya los magnetófonos, ¿no? Ya el auge empezó a partir del año 30 y tantos, que fue un tal Telefunken, que es el que presentó el primer magnetófono. Los soportes de cinta pues fueron cambiando. Fueron cambiando. De hecho, mira, pues la cinta es esto, ¿no? O sea, estas bobinas, esto es lo que aquí se grababa y se reproducía. Esto mejoró, luego os enseñaré otras que son mucho más gordas. Pero a partir de los años 30, 40, todo esto revolucionó la industria musical. Digamos que empezaron a salir los primeros tocadiscos, los vinilos ya se hacían con mucha más calidad. De hecho, el proceso se sigue todavía utilizando cuando se plancha un disco, ¿no? La siguiente revolución, luego entraremos un poco más en este tema, pero la siguiente revolución ya es más cercana a todos vosotros, que es el mundo digital. La señal acústica en este mundo se transforma en impulsos digitales, en ceros y unos, en bits, en ceros y unos en el sistema binario. Este proceso se utilizaba ya en los años 60, pero sobre todo no en el mundo de la música. En el mundo de la música comienza en los años 80 con los soportes como son los CDs, los DATs, ADATs y tal, pero sobre todo los CDs. Como anécdota, a que no sabéis quién fue el primer CD manufacturado, se habían hecho pruebas, pero la primera grabación de CD fabricado fue un disco de ABBA, curiosamente en el año 81. Esto fue una revolución, porque de hecho todas las discográficas aquí, por decirlo fácilmente, se forraron. ¿Qué hicieron? Digitalizaron todo su catálogo a coste casi cero. O sea, tú tenías un vinilo y de repente pues te tenías que comprar el CD. Claro, no te lo regalan el CD. Dices, pues yo he comprado el vinilo, ¿porque no me regalan el CD? No, entonces aquí la voracidad de las compañías de discos aquí sacaron un grandísimo beneficio y muchas veces con digitalizaciones de muy bajo nivel. Pero bueno, ya volveremos a hablar de esto si es el caso. El último paso dentro de esta conversión digital, porque claro, aquí estamos hablando de conversión digital, pero al final acaba en un disco. El último paso es directamente la grabación digital a disco duro, que es lo que dio la posibilidad de lo que estamos habituados a escuchar pues cada día, que son los formatos digitales en WAV o sobre todo en MP3, que se ha hecho el estándar actual a la hora de escuchar cualquier cosa, en este caso música. ¿Qué hace el sonido digital? Pues
en realidad, después de muchas pruebas, ya os he dicho que es convertirlo en unos y ceros, lo que es la información musical analógica. La primera calidad al principio era bastante pobre. Pero vamos a llegar al estándar, lo que es en un CD, el estándar, ahora son para que veáis la cantidad de información, pero tampoco veremos la diferencia entre lo analógico y lo digital. En un CD son 44.100 muestras. Si es un estéreo, digamos que esto es multiplicado por 2, o sea, son 88.200 muestras, y de cada muestra son 88.200 muestras que se hacen del sonido en cada segundo. Y cada muestra de esas son 16 bits, 16 unos y ceros. Claro, en un segundo tenemos un poco más de 1.400.000 unos y ceros por segundo. Puede parecer mucho, de todas formas, claro, aquí en el estudio, por ejemplo, en el estudio, en vez de 44.000, lo multiplico por más del doble. La controversia es, ¿qué suena mejor, el digital, después la conversión digital o la grabación analógica? Bueno, aquí hay voces para todo. Yo simplemente digo que en realidad lo que es la conversión digital es una aproximación, es como en el cálculo integral. Pero en cálculo integral virtual sí que accedes a la onda absoluta, pero es en el campo virtual. Pero aquí estamos hablando de algo que vas a oír. Y claro, en la onda en digital, en vez de convertirse, se convierte, en vez de así, una onda senoidal, vamos a hablar, una básica, una senoidal que es así, se convierte en pequeños escalones no apreciables para el oído, pero bueno, sí, no, en principio no apreciables para el oído. De todas formas, en el formato del MP3 todo esto cambia mucho, porque ahora estoy hablando del estándar del CD. En un formato de MP3, esto es, si una canción en un CD ocupa 50 megas de memoria, un MP3 son 4 o 5 megas. O sea, hay que reducir la información digital a una décima parte. Aquí utilizan unos algoritmos, que ahí no quiero entrar porque me pierdo, que por un proceso psicoacústico hacen como que tú no llegues a entender todo lo que está en información digital, aunque no esté puesto en el MP3, ¿no? O sea, es un tipo de algoritmo que hace que esto vuelvas a escuchar un poco lo que había en principio en un CD. Bueno, yo con esto, yo como músico, el MP3 lo que ha hecho ha sido, para mí, cuidado, dos cosas. Primero, destruir la calidad de la música y segundo, cuidado, esto es muy importante, que es la democratización absoluta del mundo de la música. Tú puedes escuchar música, o sea, la funcionalidad de la música ha ganado muchísimo. En cualquier momento tú puedes escuchar cualquier canción en el sitio donde estés, ya sea por unos in-ears, por unos pinganillos, digamos, o por el ordenador o donde sea. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que es lo que costaba antes, que era transmitir esto por Internet. Claro, 50 megas, pues depende del ancho de banda, ahora sí, pero bueno, antes era más complicado, entonces se inventó el MP3, que es el estándar un poco, para que todo esto se pudiese transmitir muchísimo más fácil por las redes. Tú al principio, cuando salió el MP3, tú comprabas en iTunes, tú comprabas el MP3 y lo guardabas en tu disco duro. Pero ahora algo que se está viviendo en todas las facetas de la vida en el mundo actual, que es a no poseer nada, sino simplemente a disfrutar de ello. O sea, sí, en este caso son las plataformas digitales o agregadores como Spotify, YouTube, todas estas las que conocéis totalmente, las cuales te brindan la posibilidad de, no poseyendo el objeto, poder disfrutarlo, escucharlo, normalmente previo pago
una cuota, que es lo que les interesa, o muchas veces soportando la publicidad correspondiente. Yo diría bienvenidos al mundo moderno, porque ya os he dicho que si algún día tenéis la oportunidad de ir a un estudio de grabación tal como donde se graba la música, veréis la diferencia que hay entre un MP3 y lo que realmente se está grabando en el estudio de grabación. El MP3 lo que hace es que las frecuencias graves y agudas pierden un poco de definición, se pierde la profundidad, o sea, de campo. O sea, cuando tú escuchas algo que está un poco más lejos, aquí se oye todo como más delante de tu cara, ¿no? O sea, no hay matices, ¿no? Entonces, pero bueno, por otro lado, te brinda la oportunidad de poder escuchar música en cualquier situación. Ahora, si realmente os gusta, si eres un amante de la música y en algún momento quieres escuchar o disfrutar algo, obviamente, pues puedes pasarte a otro formato para disfrutarlo de una forma más llena, ¿no? Bueno, pues hasta aquí estamos un poco. Esto es la historia de que ha habido, de los formatos que ha habido hasta ahora, ¿no? Vamos a pasar a otro capítulo que es el arte. ¿Qué ha supuesto esto para el arte? Claro, desde el momento en que la música es traspasada, transferida a un soporte, pues comienza la posibilidad de manipularla. Al principio las grabaciones eran en mono, había un canal y ya está, se hacían en directo, o sea, un músico, un grupo, se ponía un micrófono en medio y la orquesta alrededor, y depende si el cantante cantaba, se acercaba, si había un solo de un instrumento, pues se acercaba al micrófono. O sea, el resto, dependiendo del volumen, pues se ponía a distintas distancias de un solo micrófono, ¿no? Todo esto se grababa, como he dicho, en un soporte magnético, que es el que muchas veces todavía se sigue utilizando, ¿eh? Luego lo explicaré. Del mono se pasó al estéreo, la cabeza magnética, que pues podía grabar en 2 canales en el soporte este de cinta que os he enseñado. Y bueno, pues ahí pues nació el estéreo, ¿no? ¿Qué opción te daba el estéreo? Que, claro, podías grabar solo en una pista y luego, mientras escuchabas la primera pista, podías grabar la segunda. Esto fue un gran avance en el sentido artístico. O sea, ya no era la grabación en directo, sino que gracias a esto podías, estaba grabando 2 canales, grababas en un canal y mientras escuchabas, ponías auriculares y con otro micrófono o podías meter otro instrumento en la otra pista y después mezclar las dos, ¿no? Aparecieron las mesas de mezcla, gracias a las cuales se podían usar varios micrófonos y una vez logrado el balance, grabarlo en la cinta. ¿Qué se podía hacer con la cinta? Pues se podía cambiar la velocidad de reproducción. Si la reproducción más lenta, lo oía como más grave, o al revés, más agudo. La podías reproducir al revés, la podías cortarla en trozos. Las cintas se cortaban. Yo me acuerdo, cuando editabas las cintas, cortabas y después con un trozo de cinta especial las unías, ¿no? Esto, pues, a los compositores así como muy contemporáneos y muy avanzados, como por ejemplo el caso de John Cage en los años 50, pues, pues, empezó a experimentar en lo que se llamaba la tape music, música de cintas. Hacían con varios magnetófonos, pasaban de unos a otros, cortaban cintas y tal. De hecho, estrenó una obra en directo con 8 magnetófonos, con 8 operarios, 8 magnetófonos, y como pues habían grabado previamente cantidad de sonidos, o sea, no sé si más de medio millar de sonidos, y los trocearon, los recompusieron y tal. Estamos hablando de los primeros samplers. No sé si vosotros sabéis lo que es un sampler, los que os dedicáis un poco a la música, sí, es grabar algo y después con ello reproducirlo en otro ámbito o interpretando con ese sonido
las melodías que queráis. Tú grabas un sonido de flauta, esa flauta la pasas en un teclado y puedes hacer una melodía de flauta con ese sonido de una sola nota que has grabado. Hasta aquí he hablado un poco de lo que es la organología. Porque también en el siglo XX había que contar con el desarrollo de las primeras pues, máquinas electrónicas generadoras de sonido. ¿Esto qué permitía? Pues un avance extraordinario, porque hasta entonces todo lo que se grababa venía por instrumentos naturales. Podías grabar instrumentos de todo tipo, o sea, imaginaros cualquier instrumento. Se podían grabar también ruidos, obviamente, se podían grabar ambientes, se podían grabar el viento, vale, perfecto. Pero hubo una gran revolución que era generar sonidos gracias a gracias a la electricidad y a las válvulas, que hasta ahí no quiero entrar, pero bueno, me imagináis, gracias a la electricidad, pues empezaron a inventarse circuitos eléctricos que generaban ondas o ruidos, ¿sabes? El primer instrumento electrónico que hubo, por ejemplo, se llamaba Theremin, era un instrumento, curiosamente, es ruso, León Theremin lo inventó en el año 1902, creo. Era un instrumento que no se tocaba, tenía como dos varillas y cambiaba, moviendo las manos cerca, pues se cambiaban los campos magnéticos y cambiaba el tono del sonido. Era un sonido, era una pura onda senoidal, casi. Ese sonido lo habéis oído miles de veces. Sobre todo se usó mucho también en las músicas de, por ejemplo, de Hitchcock, y las músicas de miedo, de las series B y tal, se oía este sonido así. Esto era un Theremin. Obviamente después empezaron los primeros sintetizadores y tal, ¿no? Sobre todo el auge bestial fue en los años 60, con los sintetizadores, los MOOCs, y aquellos que eran como súper armarios y tal. Ahora, claro, lo tienes en un microchip, un sintetizador, pero entonces eran armarios enormes, ¿no? Una pared entera, lleno de cables y de clavijas, como tengo aquí cantidad en el estudio, ¿no? Como estas de aquí. Bueno, estas clavijas que se ponen en los estudios, ¿no? Bueno, de hecho, volvíamos al siglo XX, que hubo un auge total. Y vuelvo a entrar, que el ruido también creo que es parte de la música. Con el ruido se puede hacer música. He hablado antes, sí, a principios del siglo XX había una corriente que se llamaba noise. Me parece como de ahora, ¿no? Este nombre, noise, ¿no? Que se llamaba música ruidista. Eran unos artistas que eran los futuristas. En su proclama, que era el arte de los ruidos, abogaban por el comienzo de la era del ruido. O sea, estamos al principio del siglo XX y no existían ni los coches todavía. O sea, bueno, volvamos estábamos hablando también del soporte de las bobinas, de las cintas estéreo, que eran esta que os enseñaba antes, esto era un 1/4 de pulgada. Aquí se pueden grabar 2 o 4 pistas. Claro, en los magnetófonos teníamos los cabezales, eran 2 pistas, pero claro, se fueron ampliando más. De hecho, hay un paso importantísimo en los años 50 gracias a un guitarrista, Les Paul. Les Paul empezó a diseñar guitarras, pero también, no, la guitarra os la enseño porque es que todavía se sigue usando. A ver. Esto es una guitarra Les Paul, ¿eh? Esta es del año 52, pues la primera guitarra que se hizo de este modelo. Pues este señor Les Paul, que era un gran inventor y no paraba quieto, era muy buen guitarrista también, empezó a experimentar, eso te digo, con velocidades varias en las cintas y hacía unas músicas que si buscáis por internet, pues fliparíais, porque en aquella época era muy difícil hacer esto. Y revolucionó las cintas hasta conseguir unas cintas de 8 pistas.
O sea, que ya era, tú podías grabar en una pista, escuchar esa, grabar otra, premezclarlas a otra, ya tienes infinidad de posibilidades. Artísticamente esto ya te daba cantidad de posibilidades. Pero todo esto todo esto no hay que olvidarlo, son desarrollos técnicos. He dicho que todos estos desarrollos técnicos, gracias a ellos, la creación artística pegó un salto brutal. Sobre todo, y gracias sobre todo a la música pop de aquella época, cuando fue el gran boom de la música pop, en los años, sobre todo en finales de los 50 o en los años 60. Los Beatles y todos los grupos de aquella época y tal. Y había la figura, entonces claro, grabar un disco pues era un poco más complejo y tal. Empezó a fomentarse mucho la figura del productor. ¿Qué era el productor? Pues el productor era el que un poco dirigía la grabación, muchas veces hacía los arreglos o creaba situaciones dentro de la grabación distintas y tal. Para mí hay 3 productores básicos, que son los que, bueno, os explicaré. Phil Spector, que murió hace poco, George Martin, que era el productor de los Beatles, y Brian Wilson. Brian Wilson, no sé si lo conocéis, era pertenecía a un grupo que se llama los Beach Boys. Ellos dieron un vuelco bestial a todo el proceso de grabación. Claro, en aquella época las posibilidades técnicas y artísticas se multiplicaban. Podías compilar trocitos de cintas, darles la vuelta, podías afinar, podías utilizar sonidos que no existen en la naturaleza, podías ampliar, lo que he dicho antes, un instrumento y volverlo a recrear haciendo un arreglo distinto. Y bueno, pues son los que, esta época es la que revolucionó todo el proceso de grabación, en el cual al final acaba en la situación que estamos ahora. Cuidado, con otro paso importantísimo, con otro paso, ya lo expliqué antes, que era el mundo digital. Claro, con el mundo digital cambia totalmente el panorama. Se siguen usando magnetófonos, incluso muchas veces cuando una producción, sobre todo en músicas así como más puras y que quieren recrear sonidos como más analógicos y tal, o en ciertos, y sobre todo si tienes presupuesto, porque encarece mucho, se usan magnetófonos todavía de estos, ¿no? Los magnetófonos son así. Esta cinta, aquí caben 24 pistas, ¿no? Todavía se siguen usando esto. Después esto se pasa a disco duro, pero ya en la grabación adquiere la distorsión armónica que procura la cinta analógica y que a los melómanos y a muchos músicos nos gusta mucho, no perderlo. De todas formas, esto encarece la producción, o sea, porque claro, tienes que ir a un estudio, magnetófonos, tienes que pasarlo al mundo digital. Después en el mundo digital sí que con todos los programas que me imagino que muchos conocéis, el Pro Tools, el Logic Audio, el Fruity Loops o cualquier otro, pues podéis hacer maravillas, afinar, cuantizar, trocear, editar, lo que queráis, cambiar notas, después sonidos. Si tocáis un teclado y grabáis vía un lenguaje que se llama MIDI en una pista donde solo se graban las notas, después esas notas las puedes cambiar de sonido con los sonidos que tú quieras, ¿no? Esto es totalmente una revolución. Bueno, pues ahí hemos llegado a la grabación. Sí, Jaime, hola, perdona, soy Ana. Hola. Escucha, nos quedan 10 minutitos. Sí. ¿Vale? Entonces... Oye, no, pues lo que os quería decir, la grabación en digital, pues lo que revoluciona actualmente es lo que actualmente se usa, que son los secuenciadores, que os he dicho antes, Pro Tools, etc. etc. Esto nos brinda muchas herramientas. ¿Eso nos brinda más creatividad? Es la pregunta. Depende. El peligro es que la ciencia y la tecnología aparten el factor humano,
lo que es la creatividad musical. Ahora en las redes puedes encontrar loops, puedes encontrar voces, muestras de todo tipo. Experimentar es muy fácil. Yo no digo que no haya que experimentar, pero no os quedéis ahí. Muchas veces ahora hay chavales que de repente hacen un corte y pega de cosas que cogen en la red y ya está, ¿no? Yo lo que os pido es que profundicéis, explorar nuevos sonidos, usad lo que os rodea, los sonidos atonales, por ejemplo, también. Yo muchas veces en muchas oraciones pongo sonidos generados por sintetizadores que son como casi como viento, que no apenas tienen altura de nota, ¿no? O sonidos ambientales que coges fuera. O, o en mi caso, que en muchos discos, alguno nominado a un Grammy que tiene a mi perra que de vez en cuando entra en el estudio y hace ruidos y acaban grabados, acaban ahí, que apenas se oyen, son imperceptibles en el disco, pero ahí están. Y no los quito, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Todo esto, bueno, ya sobre la grabación digital, yo creo que ya es lo que ya está todo dicho, ¿no? Por ahora. Y quería acentuar un poco el punto de la producción. La producción, ¿qué es un productor? Bueno, la producción, aunque no existe como figura jurídica, el productor no tiene en principio ningún derecho de propiedad intelectual sobre una grabación. En Estados Unidos sí, aquí no. Hay tres tipos de producción. El que es comercial, o sea, es alguien que tiene muchos contactos y descubre a alguien con un estudio de grabación o con unos DJs o con unos técnicos, graba y entonces lo presenta a las compañías y tal. Hay otro que es el puramente técnico, el que viene un artista o un grupo a grabar y entonces se dedica a grabar lo mejor posible lo que le dan. Y luego está el director artístico. El director artístico es un poco el que ayuda a mejorar lo que es la grabación de un artista cuando entra en un estudio de grabación o no en un estudio de grabación, porque muchas veces ahora los estudios de grabación son casi un cuarto de una casa, porque gracias a todos los secuenciadores, y tú puedes grabar en un portátil las pistas que quieras. Un secuenciador puede grabar cientos de pistas. Pero el productor artístico, o por ejemplo los disc jockeys ahora, esto que se llama productores DJs, lo que hacen es hacer los arreglos, tanto en el mundo como sería el hip hop, por ejemplo, en el caso de un DJ o de un productor artístico, como soy yo en el mundo de la música pop, rock o indie o de cualquier tipo, aunque también haya hecho remixes como hacen los DJs, también los he hecho. Pero bueno, en mi enfoque, por ejemplo, en mi caso personal, es más artístico, de recrear, mejorar los arreglos y aportar pues un extra a lo que muchas veces la canción no tiene. O, por ejemplo, cambiar las estructuras de las canciones. Claro, el productor muchas veces en un estudio de grabación, que allí lo más importante en un estudio de grabación, lo más importante es el reloj, porque ahí se cotiza. Es decir, cada hora que pasas en un estudio de grabación, pues cuesta una pasta, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones cada segundo. Esto no pasa en un home studio, en un project studio que se llama. Yo, por ejemplo, lo que tengo aquí es un project studio, aunque tengo una mesa muy grande. He tenido una mesa grande, hasta poco ahora la he vendido, porque ahora ya trabajo directamente en lo que se llama in the box, que es directamente todo en el proceso digital en disco duro. Claro, esto pues ha abaratado muchísimo los costes. Cualquier persona puede grabar un disco con una cierta calidad, ¿eh? Si luego buscas una calidad mejor, te tienes que ir a un estudio grande, ¿eh? De todas formas, bueno, básicamente esto es el productor. Yo quería enseñaros, no sé si hay tiempo, quería enseñaros algunas grabaciones que Ana me... para que veáis lo que son, mostraros más o menos el número de pistas y lo que hay en una grabación. Sí, vale. Hola, sí, ¿no? Vale. Esa es la campana del recreo. Y ahora voy a compartir la pantalla, a ver si puedo.
Bueno, como cosa graciosa os diré que muchas veces el productor, ¿qué es el productor? Dice, es aquella persona, esto es ya para mientras preparo, es esa persona que si el disco funciona es gracias al artista, pero si el disco no funciona es por culpa del productor. En fin. Ahora os voy a enseñar. Sí, a ver, un momento. Es la pantalla. Os voy a Sí, enseñar. ahora lo veremos. Esto es un proyecto de producción, ¿no? Em, Estáis viendo las pistas y esto, ¿no? Me imagino. Sí, sí, lo Vale. estamos viendo. ¿Oís la música? Deprimir, deprimir, deprimir. Espera, ¿eh? Se oye muy bien. A los deprimidos. ¿Oís, no? ¿Hola? Sí, sí, se oye. Vale, perfecto. Vale, pues mira, esto es un grupo, en este caso es de rock. Miro a la pantalla y no miro, perdonad si no miro tanto porque estoy mirando. Es de rock mezclado con hip hop. O sea, este es un rapero de estos que hacía lo que se llama peleas de gallos entre raperos hace años. Era bastante bueno, el Teco. Y entonces montó un grupo de rock. Y entonces es un estilo híbrido entre rock y rap. Aquí entonces hay unos músicos, sí que hay una banda, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, es la batería. La batería, pues aquí la oiremos ahora totalmente. La batería tocada es real, es una batería. Por ejemplo, en el bombo, que es el bombo que se toca con el pie, con la maza en el pie, tiene dos micrófonos. Tiene dos micrófonos, uno dentro y otro un poco fuera. La caja, que es esta que se toca aquí, pa, pa, pa. Esta también. Normalmente se utilizan dos micrófonos para mezclarla, para tener mejor el sonido de arriba y de abajo, ¿no? Luego todos los elementos de la batería, los platos también, y luego micrófonos de ambiente para recoger lo que es la sala, ¿eh? En este caso, como la sala no era muy buena, que son estos, como la sala no era muy buena, que son estos de aquí, pues lo tengo muteado y hice una sala artificial. Pero la batería sola, pues suena así. Gracias a, por ejemplo, a esto que he dicho, el mundo digital, yo puedo coger, en este caso, la pista del bombo. Digo, por ejemplo, no me ha salido muy bien el sonido del bombo, ¿no? Cuando estoy después en mi estudio en postproducción, que para mí es una labor muy importante, que es donde después haces lo que antes no os he explicado, que es sobre unas bases que se hacen en un estudio, en este caso, después te vas al estudio, retocas un poco, porque no sé si veis aquí que hay editajes, hay algún corte, tal. Y luego grabas cosas encima sobre la base, porque cuando grabas una base no grabas todos los instrumentos, sino que grabas un poco el espíritu, el aire. Esto es muy importante. Yo siempre digo que lo importante no son las notas, sino lo que pasa entre ellas, el aire. Bueno, pues aquí una facilidad que nos ofrece el mundo digital es, por ejemplo, dices, en la batería, el bombo no me gusta mucho cómo suena, ¿no? O sea, tengo el bombo este que... Bueno, pues esto yo lo puedo traspasar por medio de un plugin a notas MIDI y después reproducirlas en un sampler con otros sonidos de bombo, como este que está aquí. Con lo cual lo sumo. ¿No ves? Que tiene como más aire y tal. Entonces esto, vamos, esto antes era impensable, ¿no? Lo mismo con la caja, ¿eh? Por ejemplo, si coges la caja, es esto. Esto lo he traspasado a una nota MIDI y la disparo otra vez a esta pista de aquí y adquiere como otra dimensión, ¿no? Bueno, pues esto en la batería se usa bastante habitualmente. Vale, a ver, después es muy importante en el mundo de la producción, esto es como los órdenes, por ejemplo, en arquitectura. Cuidado, yo hablando de arquitectura, yo siempre he dicho que la composición se parece más a la pintura, pero la producción musical es pura arquitectura. O sea, tú tienes un espacio, o sea, izquierda, derecha. Tienes una profundidad donde tú puedes poner los elementos más cerca o más lejos
y tienes una altura que son las frecuencias más graves y frecuencias más agudas. Y todo esto cambia en el tiempo. Una canción, todo este proceso, todo este espacio cambia en el tiempo. Bueno, en la arquitectura también, porque si contamos con la luz, los cambios de luz hacen que el objeto arquitectónico también, la apreciación varíe, ¿no? Pero bueno, volvamos a la música. Hablando de los órdenes, lo primero, lo más básico que ha habido en la historia es los instrumentos. Me imagino que el primer instrumento que haya habido en el mundo, ¿qué sería? Pues sería algo que hiciese ruido, algo que percutase o algo así, ¿no? Entonces, lo básico son los instrumentos de percusión y las frecuencias graves también, que son las que tocan más, no en los oídos, sino también en el estómago. Si vais a una discoteca o a un concierto y os ponéis delante de los baffles, esto lo notaréis perfectamente. Ya sabéis de qué estoy hablando. Bueno, pues entonces una grabación es lo mismo. Lo importante es tener una batería y luego el bajo. Y el bajo, pues aquí está. ¿Lo veis? Vale. Digo esto porque muchas veces hay que intentar olvidar los que son, también volviendo a la arquitectura, lo mismo. Los elementos estructurales de los elementos decorativos. Ahora, es muy importante los elementos estructurales porque si no, el sonido en general se cae. Los elementos decorativos debían ser, habría que prescindir casi de ellos. Ahora, con todas las facilidades que nos da Internet, muchas veces yo veo cosas que hacen gente joven y tal, y son puros elementos decorativos, que no hay nada detrás. Yo siempre digo, bueno, no lo digo yo, se dice siempre que una canción tiene que funcionar si oyes la batería o la caja de ritmos, da igual, la batería y el bajo, lo que es el grave. Si esto funciona, ya puedes tirar para adelante. Ya puedes empezar a montar elementos más no tan importantes. Ahora, eso sí, yo siempre digo, cuidado, que todo lo que grabes tiene que ser susceptible de poder ser puesto en primer plano. Porque muchas veces que bueno, esto grabo, pero como no está muy bien, luego cuando lo mezclo lo pongo muy detrás y tal. No. Volviendo, normalmente las canciones suelen tener una intro con un lead que se llama. En este caso es un instrumento antiguo, que es un farfisa, que tiene este sonido como tan estrambótico. Vale. Y luego doy paso a las guitarras. Las guitarras, por ejemplo, entran esta es en el segundo, por ejemplo. En el mismo diseño que el teclado. Y luego están lo que son, pues, otro tipo de guitarras como entonces, normalmente las canciones tienen una introducción, unas estrofas, un paso y unos estribillos, en este caso un B, y después tiene una parte C, digamos una parte que se separa armónicamente para volver otra vez a volver a la armonía propia de la canción. En este caso, esta parte C, aquí estamos, vamos a ir todo. Bueno, aquí tenéis guitarras, tal, solo, tal. Todo esto son trocitos de guitarras que hay cantidad de pistas, claro. No sé el número, pero luego vienen los coros, que son todas estas pistas de coro. Son 10 pistas de coro, pero que se resumen en una, que sería esta. Me quedaré una noche más. Si lo oímos... ahora, por ejemplo, la voz solista. La voz solista, ¿cómo se graba normalmente? La voz solista, que la tenemos aquí, se graban varias pistas.
¿Lo veis? Normalmente lo que se hace es, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomas de la voz y lo que te da el mundo digital es la posibilidad de trocitos mejor cantadas. Por ejemplo, aquí de estas 8, pues me pareció que esta era la que estaba mejor cantada. Por ejemplo, aquí solo una sílaba, que es la sílaba final. O sea, haces una compilación, un editaje para conseguir la pista final. Igual ya una vez que has hecho esto, pues la voz. Viajero sin billete, cowboy sin munición. La vida es un guateque en el que nadie me ha invitado y voy solo, sé que soy parte del decorado. Vale, pues esto es el caso de la pista. Y en el caso del después, digamos, la parte de rap, esta sí que tiene una voz distinta, son 3 pistas. Una es así. Cállate y suelta la pasta, que caro te sale ser un triste entusiasta. Después la doblé con otra pista. Cállate y suelta la pasta, que caro te sale ser un triste entusiasta. Y así. Y una tercera, que esta es más rara. Cállate y suelta la pasta, que caro te sale ser un triste entusiasta. Y así te va, nada mal, solo es que envidio la mediocridad, su calidez y el alivio. A ver, si juntamos las 3... Pues... Cállate y suelta la pasta, que caro te sale ser un triste entusiasta. Y así te va, nada mal, solo es que envidio la mediocridad, su calidez y el alivio. Eres vulgar, mírate, ¿quién te has creído? Hoy es el planeta. Bueno, este es... Jaime, perdona. ¿Me oye, Jaime? Te oigo perfectamente. Sí, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que luego a las 11:30 los chavales tienen clase y tienen que comerse el bocadillo. Si no, no aguanta. Joder, yo estoy aquí encantado y seguro que muchos de ellos, ahora que empezaba lo bueno de Diria, pero es que nos quedamos sin tiempo, Jaime, lo siento muchísimo. No, pero bueno. Tenemos ahora otra ponencia a las 11:30 aquí mismo, lo siento. Bueno, no hay problema, no hay problema. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta. Sí, lo que queráis. No sé si habéis coñazo tremendo, pero no lo sé. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que comentar? Sí, aquí. ¿Vienes? Acércate para que poder hacer la pregunta. Le damos la vuelta ya a la cámara, Juanjo. Ven aquí. Ya está la vuelta, ¿no? Estoy viendo. No, o sea, hacia aquí. Y ponte aquí, es este micro, sí, aquí. ¿Cómo te llamas? Guillermo. Guillermo. Dime, Guillermo. Guillermo, pregunta. Pues que cómo ha afectado en la industria aplicaciones como Spotify y cosas así a la hora de la transición tecnológica. Y el modo de consumo, sobre todo, porque ahora ya no se consumen álbumes tan... no sé, ahora sacan un single y se escucha más el single que el álbum entero. Vale, te entiendo la pregunta. Spotify que ha conseguido que tú puedas escuchar música primero en cualquier momento, ya lo hemos dicho. ¿Qué ha conseguido también? Que, como bien dices, ya no se hacen discos concepto, no se hacen álbumes, se escuchan canciones. Y te voy a decir más. Lo más importante de Spotify, que después volveré, que es cómo monetiza Spotify las escuchas y cómo esto revierte en el artista o en el compositor. Bueno, primero, la gente no tiene mucha prisa, con lo cual muchas veces no escuchan ni la canción entera. En Spotify hay una cosa que se llama skip ratio, que lo usan todos los agregadores, tipo las compañías tipo Spotify, que tienen una estadística de qué tanto por ciento de gente cambia de canción antes de los 30 segundos. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser un stream. Más de 30 segundos se considera un stream, con lo cual se monetiza, genera derechos. Por lo que los artistas y todos los que viven, sobre todo de ese mundo en Spotify, todos los artistas jóvenes sobre todo,
los artistas más tradicionales, como es mi caso, aunque también, cuidado, yo también he hecho alguna producción de trap y todo esto, estamos siempre obsesionados por, en esos 30 segundos, tienes que dar mucha información y que nadie salte de canción. ¿Sabes? Con todo lo que conlleva, pues entonces, en el fondo vivimos antes siempre los artistas decíamos que las compañías eran unos usureros que explotaban al artista porque en realidad antes te daban un 10% de los royalties y tal. Ahora nadie sabe cómo el dinero que genera Spotify, que tiene miles de millones de personas cotizando cada mes la cuota, que son como 10 euros, nadie sabe todavía a ciencia cierta cómo esto retorna a los artistas. Vivimos en un mundo tan globalizado que para tener un cierto retorno necesitas multiplicar por miles y miles y miles las escuchas para poder ganar algo de dinero. Esto ha destrozado, lo digo así sinceramente, una capa intermedia de artistas. A los grandes artistas les da igual vender 1 millón de copias que 100.000, pues ahora venderán 100.000 y antes 1 millón. Pero a los artistas, a los intermedios, esto los ha pulverizado completamente. Entonces, en beneficio de artistas jóvenes, muy artistas jóvenes, que, bueno, no viven a lo mejor de ello y si tienen suerte, de repente se multiplican gracias a redes sociales la escucha a miles y miles y cientos de miles. Pero realmente yo me acuerdo, si te lo digo así, a bote pronto, una última liquidación que me vino de una canción que en su momento había tenido mucho éxito y que sigue generando, había tenido en el último semestre 900.000 escuchas y yo como productor, que tenemos el productor cobra un royalty, que suele ser una cuarta parte de lo que cobra el artista normalmente, eran 6 euros. Entonces, claro, por eso el dinero está en el directo, ¿sabes? Por eso es donde realmente ahí es que, bueno, desgraciadamente, con la situación que estamos viviendo ahora, pues ahora ni eso, ¿no? Realmente el mundo de la música estamos pasando un momento bastante muy grave, ¿no? Pero bueno, ya pasa. Bueno, no se te oye ya, Jaime. Sí, hola. Hola, es que como era activa el micrófono, bueno, yo creo que vamos a dejar que se vayan al recreo, que tienen poco tiempo para comerse el bocadillo. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. Os tiene que quedar eso. Si tenéis pasión por algo, dedicaos a ello. Eso es verdad. ¿Vale?